¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por estar nuevamente con nosotros compartiendo esta entrevista a fondo. Hoy con un personero que cuando fue ministro secretario general de la presidencia, cada vez que lo invitamos, en las buenas y en las malas, estuvo presente cuando tenía tiempo y siempre estuvo con nosotros en esta misma mesa compartiendo esta conversación. Hoy desde el mundo privado, en el tema docente y también en la investigación, nuevamente está con nosotros porque ha venido a nuestra región a presentar un libro sobre educación. Me refiero al exministro Cristian Larroulet. ¿Cómo está, exministro? Hoy docente Cristian Larroulet. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente haciendo clases en la Universidad del Desarrollo y además haciendo investigación, y el resultado de este libro es precisamente parte de esa investigación. Ya vamos a hablar del libro porque sin duda, Cristian, hay muchas cosas. Usted fue durante 4 años ministro de gobierno de Sebastián Piñera, ya han pasado 2 desde que, ¿no es cierto?, asumió el nuevo gobierno. ¿Cómo ha sido la situación? ¿Cómo lo ve desde afuera, ahora desde el ámbito privado? ¿Le gustaría estar ahí cuando se den algunos problemas? ¿Le gustaría a lo mejor que hubiese un poco más de transversalidad y pudieran llamar a los exministros, a quienes fueron parte del gobierno, para colaborar en lo que está ocurriendo hoy? Mira, estoy muy contento donde estoy. Siempre me ha gustado la vida académica. He sido profesor por 25 años. De hecho, también hice clases aquí en la Universidad Adolfo Ibáñez hace bastante tiempo. Pero efectivamente me siento un poquito, ¿cómo decir?, frustrado. Y me siento frustrado por 2 cosas. Una que tú mencionaste, que es que Chile hace mejor las cosas cuando busca acuerdo y busca consenso. Y a mí, por mi rol de ministro Sexpress, durante los 4 años, ¿no es cierto?, del presidente Sebastián Piñera, como teníamos minoría en la Cámara y minoría en el Senado, sí, mi trabajo permanentemente era buscar acuerdo y buscar consenso. Y en consecuencia, yo hoy día veo que eso, por lo menos durante el primer periodo, eso no se buscó. Y si tú miras todas las reformas, en ninguna se armó un equipo transversal de expertos o de políticos previamente. Solo quizás en el tema de la Haya se podría considerar de que se fue un poco más transversal. Porque eso es una política de Estado de siempre, esa es una tradición que viene de hace mucho tiempo. Piensa tú que ahí hay un comité de exministros de Relaciones Exteriores que la integran los exministros de Relaciones Exteriores desde exministros del gobierno militar. Entonces, ahí hay una política de Estado. Aquí, también en educación antes lo hacíamos así, acuérdate de la Comisión Brunner, los acuerdos del año 2007, pero ahora en la reforma no se convocó a nadie previamente. Pero esa es una razón de la frustración o de las diferencias. Pero la segunda frustración máxima es ver cómo el país se ha encrispado, como se dice, ¿no es cierto? Hay más malas vibras. El crecimiento económico, que era como una de las características de Chile en América Latina, ¿no es cierto? En el periodo nuestro, en el periodo del presidente Piñera, Chile fue el país que lideró los países de la OCDE en materia de crecimiento económico. Y ahora estamos en una realidad completamente distinta. Ahora, pero Cristian, muchos dicen, claro, se lideró, pero la repartija no era la correcta porque iba más para algunos, que eran los empresarios los que más ganaban y los pobres siguieron esperando. ¿Le parecen justas esas críticas? No, es que los datos demuestran que esas críticas son injustas, son equivocadas. De hecho, en nuestro periodo, la distribución del ingreso mejoró. En nuestro periodo, la pobreza, después de que subió el año 2009, en nuestro periodo la pobreza volvió a bajar. Entonces, también hubo un esfuerzo grande para mejorar la distribución del ingreso. Piensa tú, a propósito del tema de nuevo del libro, que en educación, cuando nosotros llegamos, el presupuesto más importante ministerial, hoy día se anuncia el presupuesto, ¿no es cierto? Sí. El presupuesto más importante era trabajo y seguridad social. Después de nuestro gobierno, el presupuesto más importante pasó a ser educación. Y todos sabemos que la madre de las batallas para hacer una sociedad más justa, más equitativa, es precisamente la educación. Entonces, todas esas críticas que se dijeron fueron completamente infundadas. Ahora usted bien lo señala, como ministro siempre tuvo que llegar al consenso, ¿no es cierto?, a negociar, porque el hoy gobierno, la nueva mayoría en ese entonces concertación, eran mayoría en el Congreso. Y mucho se criticó que la oposición en ese caso no fue tan fuerte. Y hoy, cuando fue, o sea, en el sentido, cuando
se fue oposición, como lo es hoy, no se ha sido tan fuerte como fue en su momento la nueva mayoría con el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo encuentra usted hoy la actitud de la oposición hacia el actual gobierno? No, la oposición en nuestro gobierno fue muy dura. Por eso le digo, sí, fue fuerte. Fue muy dura, muy dura. No sé, recordemos cosas que fueron muy dolorosas. Recordemos que una vez se le pidió una audiencia al presidente de la República. El presidente dio la audiencia y no llegaron. Es una falta de respeto hacia el presidente gigantesca. Entonces fue muy duro. Y hoy día lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es una doble realidad. Y es que como ellos tienen mayoría en la Cámara y en el Senado, quisieron aplicar la retroexcavadora y olvidarse del aporte que la oposición le podía hacer. Pero ¿la oposición ha estado hoy a la altura de lo que debiera ser una oposición al actual gobierno? Primero, esta realidad. La oposición siempre ha querido colaborar, ha planteado alternativas en cada uno de los frentes, pero efectivamente si es que no te toman en cuenta porque tienen los votos, entonces aparece la oposición como menos clara, menos determinante en el resultado de las políticas. Ahora, también sufrimos una derrota, esas cosas afectan, pero yo estoy optimista sobre la oposición, porque la veo primero conectándose fuertemente con la gente. De nuevo, cuando surgió aquí en la región la Confepa, ¿no es cierto?, doña Erika Muñoz, sí, liderando los movimientos de padres y apoderados, bueno, la oposición apoyó esos movimientos. Entonces, y hoy día lo vemos en el tema de la situación de desempleo, de delincuencia. Están surgiendo movimientos sociales para combatir la delincuencia y denunciar al gobierno para que aplique buenas políticas. Y ahí veo, por ejemplo, a un Alberto Espina liderando una alianza contra la delincuencia transversal, pero él tomando y recogiendo ese interés de los movimientos sociales de la ciudadanía. Así que yo estoy optimista. Yo creo que aquí la gran prueba va a venir en las elecciones municipales y yo estoy optimista sobre lo que se hace en un año más. Porque de hecho se adelantó, ¿no es cierto?, al 23 de octubre, claro. ¿Qué nota le coloca al actual gobierno? Yo le pongo un 3, una colorada. Este gobierno no aprueba. ¿Y cuando ustedes como gobierno les decían lo mismo, qué sentía? Bueno, yo sentía dolor porque yo por otro lado veía que el gobierno estaba haciendo cosas que estaban sacando al país adelante. A nosotros hay que recordar que a nosotros nos tocó un terremoto que fue el de mayor destrucción en la historia de Chile. Y hicimos la reconstrucción en los 4 años. Y reconstruimos las 220.000 viviendas y todos los puentes caídos y todos los aeropuertos y los hospitales. Entonces, nos tocó un esfuerzo gigante. Yo me hago la pregunta, yo siempre me digo la pregunta ahora, digo yo, ¿cuánto podríamos haber mostrado de obras nuevas si no hubiéramos tenido el terremoto y la destrucción del tsunami del 27 de febrero? Claro, pero bajo esa misma premisa hoy día el actual gobierno podría decir lo mismo, considerando que ha habido un terremoto, tenemos el tema del mega incendio en Valparaíso, la situación que ocurrió en el norte, ¿no es cierto?, en el verano, a lo mejor y de hecho no es una de las situaciones. No hay que comparar las desgracias, también ha tenido adversidad este gobierno, pero yo lo que veo, y es cosa de leer la prensa, ver las redes sociales, veo que lo que se ha hecho en materia de reconstrucción, en todos los desastres que usted menciona, deja mucho que desear. Entonces, esa es la diferencia. Yo creo que nosotros, uno le duele cuando lo critican, sobre todo cuando es fuego amigo, cuando es la crítica a la oposición corresponde, es su rol. Sí, porque eso también hay que reconocerlo, que cuando usted fue ministro hubo mucha crítica desde la propia alianza hacia el gobierno. Exactamente, yo creo que eso fue un error, yo creo que es un aprendizaje que hicimos, que yo creo que a futuro no se va a repetir. En una oportunidad de gobierno, nosotros tenemos una extraordinaria oportunidad de gobierno. Piensa tú que el 70% de los chilenos hoy día está criticando la reforma educacional, la reforma tributaria y la reforma laboral, que son los aspectos emblemáticos de este gobierno. Y por lo tanto yo creo que la centro derecha tiene una enorme opción de ofrecerle un futuro mejor a Chile. ¿Y si vamos a eso, Sebastián Piñera es el líder natural? Yo indudablemente creo que Sebastián Piñera tiene un liderazgo propio de haber sido un buen presidente,
y propio de que es una persona todavía joven. Ahora, hay otros liderazgos también. Pensemos en personas como Osandón, como Andrea Alamán, como José Antonio Cast, Francisco Chaguán, que también acá Francisco Chaguán, Felipe Cast. Hay personas que Francisco Chaguán es una persona extraordinariamente trabajadora. Piensa en los propios alcaldes que hay aquí en Viña y en Valparaíso, la Coti Reginato, Jorge Castro. Son personas que hacen su pega, se dedican a su labor, y marquemos el contraste con lo que está ocurriendo hoy. Si hoy día lo que está ocurriendo es una situación muy dramática desde el punto de vista de los errores de diagnóstico que tiene la nueva mayoría, los errores de política pública. Piensa tú que la principal oposición en materia de política pública ha venido de los exministros de los gobiernos anteriores. Y una cosa que a mí me ha chocado enormemente, que es la ineptitud, es decir, cometer errores de aplicación, de diseño, de reforma a nivel casi infantil. Entonces, eso le hace muy mal a Chile y bueno, yo por eso creo, para eso está la democracia, para que haya alternancia en el poder, y creo que la oposición tiene esa responsabilidad en el futuro cercano. Cristian, una de las reformas más importantes, incluso en su momento, que se dio a conocer por parte del gobierno del cual usted fue parte, fue lo de la votación, ¿no es cierto? Voto voluntario, inscripción automática. Sin embargo, con el correr del tiempo como que ha quedado en duda por lo que significó incluso la última votación presidencial, donde fueron muy bajos los niveles de la gente que fue a votar. Pasado el tiempo, ¿usted cree que fue correcto? ¿Y qué le parece cuando se habla incluso de quienes en su momento votaron por esta situación, hoy volver a que el voto sea obligatorio? No, yo soy totalmente contrario a que vuelva a ser el voto obligatorio. Yo creo que sería un gravísimo error. Primero que todo, recordemos que esta fue un debate político institucional que duró mucho tiempo. La primera reforma, la reforma constitucional para la inscripción automática y el voto voluntario, fue en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet con una amplísima mayoría. Nosotros lo que hicimos fue dictar la ley orgánica correspondiente. Ahora, recordemos también un poco la historia. ¿Qué ocurría? Que más del 60% de los jóvenes no estaban inscritos. Es decir, es sana una democracia en donde la juventud no tiene ningún interés, no en votar, ni siquiera en inscribirse. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Aplicamos ese acuerdo político de la cual todos somos responsables y que había previamente una reforma constitucional. ¿Y qué se logró? Se logró que los jóvenes aumentaran su participación. Efectivamente, cayó la votación respecto a la participación en elecciones previas, pero los jóvenes aumentaron su participación. Pero ahora entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir a hacer las cosas que corresponden, y muchas de ellas que nosotros dejamos encaminadas. Educación cívica en los establecimientos escolares, desde la básica, no para la media, desde chiquititos educación cívica, facilitar los procesos de votación. Me parece bien esta decisión de ajustar la fecha a propósito de la próxima elección municipal. Y también, bueno, y esa es la gracia, hoy día en donde hay una situación de desprestigio de los políticos, ¿sabes cuál es la gran gracia del voto voluntario? Que obliga al político a estar cerca del ciudadano. El ciudadano hoy día es una persona más empoderada. No quiere que solo le muestren el rostro con una sonrisa. Quiere que le expliquen el programa. Pero cuando quiere que lo hagan considerar. Crisis de credibilidad, eso se resuelve con un voto voluntario. ¿Usted cree que el voto voluntario va a ser, o nos vamos a topar con que vamos a llegar a las próximas elecciones donde a lo mejor va a votar menos gente, porque acá muchas veces cree que no yéndose a votar se está castigando a uno u otro determinado político? No, yo creo que no. Yo creo que la baja de la votación pasada era más bien porque era una elección que todo el mundo sabía el resultado. Ahora que va a ser una elección más disputada, en donde hay un problema de prestigio de la política, el político, el candidato, va a tener que hacer una campaña más intensa y sobre todo quiero enfatizar, más cercana al ciudadano. El ciudadano quiere hoy día opinar, es un ciudadano mucho más informado, mucho más educado, y entonces le va a hacer bien a la política.
Y el tema del financiamiento, que fue uno de los temas que últimamente, ¿no es cierto?, ha llevado justamente a esta falta de credibilidad con casos que se han conocido como Penta, como el caso Soquimich, etcétera. Bueno, yo creo que eso también afecta el prestigio de la política. Y en consecuencia es importante en ese sentido esta agenda nueva de probidad. Yo fui responsable de la agenda de probidad en el gobierno anterior. Y nosotros teníamos, piensa tú que el primer proyecto aprobado, que es este proyecto de probidad pública que se aprobó hace una semana, es un proyecto que yo tramité. Yo logré aprobarlo en la Cámara de Diputados. No fue fácil. Hay dos personas que hoy día son ministros. Jorge Burgos fue clave, Marcelo Díaz fue clave. Y después en el Senado me lo torpedearon. La oposición de la época me lo torpedeó. Pero afortunadamente ahora salió. Yo saqué adelante y nuestro gobierno sacó adelante una discusión de 10 años de la ley de lobby. Y la ley de lobby es clave desde el punto de vista del prestigio de la política. Entonces, ahora hay una agenda nueva, se ha consensuado, se ha trabajado con mayor unidad, hay que sacar adelante esa agenda. Cristian, la educación en la encrucijada. ¿Por qué lleva el título de este libro que usted escribió? Aquí tengo junto al Jacinto Jorosabel, profesor también, ¿no? Exactamente. ¿Por qué escriben este libro? ¿Qué busca este libro? ¿Señala Estado docente o sociedad docente en nuestro país? ¿Tiene algún mito? ¿Busca derribar algo este libro? Este libro responde a una motivación muy profunda de nosotros, en el sentido de que, primero, nosotros creemos que la educación es la clave en el mundo moderno, es la clave para el progreso y es la clave para la justicia. Acuérdate que vivimos en la sociedad del conocimiento. Entonces, lo primero que tratamos de hacer nosotros en este libro es investigar cómo lo había hecho Chile durante los últimos 2 siglos. Y llegamos a la conclusión, sobre todo comparándonos con países como Estados Unidos y otros países, que no lo habíamos hecho bien. Datos concretos de la investigación. Llegamos 100 años más tarde a la cobertura de la educación primaria en comparación a Estados Unidos. Llegamos 140 años más tarde en la cobertura de la educación media. Por eso tenemos los problemas de mala distribución de ingresos, precisamente por esto. Porque cuando tú hablas de educación, tienes que pensar en 20, 30, 40 años. Piensa tú que hoy día en Chile hay 5 millones de trabajadores que no completó la educación media. Reflejo de esto. Entonces, primero hay que hacer un diagnóstico. Y en ese diagnóstico, ¿quién era el responsable de la educación fundamentalmente en el siglo XIX y en el siglo XX? El Estado. Entonces había un cierto mito que el Estado docente lo había hecho muy bien. No se hizo bien. Y fíjate que lo segundo que investigamos es que nos dimos cuenta que ahora, en los últimos 30 años, habíamos avanzado bastante. Cobertura total en la educación media, en la educación básica, de 100.000 estudiantes en la educación superior a 1.200.000 en la educación superior. Y también, muy modestamente, habíamos empezado a mejorar en la educación escolar. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo lo hicimos? Y ahí nos dimos cuenta que es porque no solamente el Estado jugó un rol, sino que la sociedad toda jugó un rol. Más rol de los padres, más rol de los profesores, más rol de los gobiernos locales, más rol de la iglesia, de las organizaciones sin fines de lucro y más rol de emprendedores en el área educacional. Ahora, hoy día se coloca en duda lo que es la calidad de la educación y estamos frente a una reforma educacional que ha hablado mucho de tema de lucro, que ha hablado mucho de traspaso de la educación municipalizada, ¿no es cierto?, nuevamente al Estado, que ha hablado de gratuidad, pero que ha hablado poco de calidad. Y siempre cuando se toma el tema de calidad viene el tema municipal, de la educación municipal, que ahí está el problema. ¿Usted cree que está bien enfocada esta reforma? No, está muy mal enfocada la reforma. ¿Pero ese es el problema? El problema es que efectivamente está mal enfocada. Más aún, yo me atrevería a decir que esta reforma nos puede hacer retroceder 30 años. Y el mejor ejemplo es la frase del ministro de Educación, Izaguirre, cuando dijo, yo lo que tengo que hacer es quitarle los patines a la educación particular subvencionada. Todo Chile le decíamos, lo que hay que hacer es colocarle patines a la educación municipal. Y fíjate que hasta el momento, lo que hablábamos al comienzo de esta entrevista, ya vamos a ir para 2 años de trabajo del gobierno y hasta el momento no hay proyecto de ley para colocarle patines
a la educación municipal. Claro, pero que se Entonces, habla está lo mismo mal que decía enfocada. usted en principio, en el sentido de que esta reforma es para 20, 30 años más. Entonces, esa perspectiva a lo mejor se perdió el eje por donde se debió comenzar. Así es, se perdió el eje por donde se debería haber comenzado por la educación pública, por la educación municipal. Y por razones ideológicas se partió con la educación particular subvencionada, porque no quieren que haya emprendimiento en educación, no quieren reducir el rol de las familias, y se equivocó, por lo tanto, las prioridades. Y lo peor de todo es que se sigue equivocando. ¿Y por qué? Porque vamos ahora al debate más actual que tenemos, la educación superior. Fíjate que, ¿dónde está el énfasis? ¿Hay algún proyecto de ley enviado o que se vaya a enviar para mejorar la calidad de la educación superior? No se sabe. ¿Hay algún proyecto de ley para eliminar abusos en la educación superior? Nada. Lo único que se habla es la gratuidad. Y con la gratuidad también se está cometiendo una injusticia con muchas personas. Por de pronto, en esta región, de acuerdo al proyecto de ley que se viene en la ley de presupuesto, van a quedar afuera aproximadamente 19.000 estudiantes de la educación superior, afuera de este tema de la gratuidad hasta el 50%. Ahora, Cristian, colocándome en el otro lado, ¿no es cierto?, Sí. de la trinchera. A lo mejor mucha gente que nos está escuchando, que nos está viendo, dice, bueno, pero ¿por qué no lo hicieron ustedes cuando fueron gobierno? ¿Por qué no tomaron esto como punto central de su política de educación cuando fueron gobierno? Incluso hay algunos que dicen, a lo mejor si Sebastián Piñera hubiese anunciado la gratuidad, como se pensó en un momento que podría ser total de la educación superior, habría sido otro el resultado. Pero si nosotros hicimos un avance gigantesco, acordémonos cuál era el problema. Había un crédito, el CAE, con una tasa de interés del 6%, y que había que pagarlo durante toda la vida profesional del estudiante. ¿Qué hicimos nosotros? Lo redujimos de 6 a 2% y lo pusimos contingente al ingreso, es decir, nunca pagar más que 10% del ingreso, y pasado un cierto número de años se terminaba de pagar. Una persona desempleada no pagaba ese crédito. Pero no solamente hicimos eso, habían 100.000 becas para gratuidad. Y la subimos a 400.000 becas. La multiplicamos por 4. O sea, nosotros en materia de equidad en educación superior avanzamos enormemente. Pero gratuidad total, no. ¿Por qué? Porque es lo más injusto que puede haber. Yo hago la pregunta a las personas que nos están viendo. ¿Es justo que se destinen casi 2.000 millones de dólares, un tercio de la reforma tributaria, para darle gratuidad al 20% más rico de la población y no usar esa plata para ayudar a mejorar el acceso de los jóvenes más pobres, para invertir en prekinder, para invertir en calidad de educación escolar o para mejorar las becas de los estudiantes de educación superior? Por ejemplo, vamos al tiro. Hoy día, ¿cuál es el problema? Las becas son del arancel de referencia. Vamos full becas a el arancel completo universitario, pero como no alcanza para todos, vamos a los que más lo necesitan. 60% de la población, 70% de la población. O incluso más. Prioridad número 1 es a esos jóvenes darle recursos, becas para su gasto de vida. Si tienen que comprar cuadernos, tienen que transportarse en micro, tienen que comprar servicios para el uso del computador, etc. Entonces, ahí gastemos los recursos. No en los que son los más ricos de Chile y que van a ser los más ricos de Chile. Entonces, en el fondo, también aquí hay un tema de equidad, de justicia. ¿Y eso no busca la reforma de hoy? ¿Lo consigue? Pero si le regala, esto yo lo pongo en el libro, una cosa, esto es como si, esto es más para lo más antiguo, esto es el equivalente a que si cuando se hizo la reforma agraria, después de haberla hecho, se le repartiera la tierra al 20% más rico de los chilenos. Porque hoy día, tener educación es como haber tenido tierra hace 100 años atrás. ¿Te fijas? Ahí está la clave del progreso, la educación. Entonces, ¿por qué no hay que aceptar esto? Básicamente por un tema de injusticia. Nos queda un minuto para terminar esta conversación muy interesante. Si la derecha, en este caso la Alianza, volviera a ser gobierno, ¿usted le gustaría ser ministro de Educación? ¿Volvería a ser ministro? Rápidamente. Yo te diría que no. Yo creo que yo voy a estar dispuesto siempre a colaborar, siempre he sido una persona
disponible, pero yo estoy ahora en el mundo de la academia, de la enseñanza, de las ideas, de escribir libros, ya tengo un programa de otro libro. Ese es mi principal interés. Rápidamente, dicen que las segundas partes nunca han sido buenas, con el respeto que merece, ¿no es cierto?, nuestra presidenta Michelle Bachelet. Ha quedado en evidencia que ha bajado la popularidad, partió con un 70 y tantos %, ahora va en 20 y tantos. ¿Sería bueno que Sebastián Piñera se repitiera el plato dentro de esta premisa que las segundas partes nunca son buenas? Mira, a mí me pasa, y eso lo aplico para la Presidente, para Ricardo Lagos, yo sostengo que los presidentes de la República tienen una responsabilidad con el país hasta la hora del cementerio. Y por lo tanto, el presidente Sebastián Piñera, si es él el que tiene mayores oportunidades de liderazgo, tiene una responsabilidad que no puede evadir. ¿O los que fueron ministros a quienes llaman ministros, por ejemplo, en el caso suyo? Bueno, distinto es que te llamen, a distinto es que uno quiera. ¿Y si lo llaman? Ahí veremos. Pero siempre disponible para servir en lo que él pida. ¿Y si lo llaman del gobierno actualmente para...? Yo pasé prácticamente 20 años de mi vida colaborando con todos los gobiernos. Formé parte de la Comisión Brunner, formé parte de muchas comisiones en los gobiernos del presidente Frey, del presidente Lagos, y por lo tanto yo siempre dispuesto a servir al país. Muchas gracias por conversar hoy con nosotros. Muchas gracias. Cristian Larroulet, exministro secretario general de la Presidencia, lo dijimos al iniciar. Cuando lo invitamos, en las buenas y en las malas estuvo junto a esta mesa de conversión. Hoy nuevamente está con nosotros planteándonos lo que son sus puntos de vista de la realidad actual de nuestro país y también sobre la educación. Que esté muy bien usted y su familia.